Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM presentamos el programa La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, bajo la conducción del pastor Carlos Joel Montesinos. Disponga su corazón para poder disfrutar la bendición de estar fundamentado en La Roca Sólida. Muy buenas noches, Dios les bendiga, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando muchas bendiciones para su vida. Hoy estamos acompañándole a través de Radio Plenitud y este es su programa La Roca Sólida. Estamos hoy, ya día jueves, para compartir con ustedes esta enseñanza que va a ser de mucha bendición para ustedes. Hoy vamos a estar hablando de el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es el tema que vamos a estar compartiendo hoy con usted, y esperamos en Dios que usted pueda ser bendecido por esta palabra que vamos a estar entregando en esta noche, esta enseñanza que nos ayuda a entender un poco más acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Pero primero, como siempre lo hacemos, vamos a comenzar orando a Dios, dando gracias al Señor por este nuevo día que Él nos da. Agradecer porque Él ha sido bueno para con nosotros. Él ha sido maravilloso. Yo sé que Dios le ha bendecido mucho a usted hoy día y lógicamente Dios nos ha cuidado, nos ha protegido, y por eso que estamos agradecidos y bendecidos por lo que Dios ha hecho. Así que vamos a comenzar orando, dando gracias a Dios por este día y confiando en el Señor que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a ministrar en esta noche a través de su palabra. Así que le invito a orar. Mi Dios y Padre, vamos a comenzar inmediatamente con lo que es esta enseñanza, el bautismo en el Espíritu Santo. El primer punto es una pregunta. ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Quizás usted, a través del tiempo que lleva como cristiano, como hijo de Dios, nunca ha pensado cuál es el propósito, para qué Dios dejó esto para su pueblo, para su iglesia, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al Padre que se quedaran en Jerusalén y recibirían poder. En el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire qué importante lo que Jesús le habla aquí a sus discípulos. Dice que ellos van a recibir un poder, pero recibiréis poder, dice el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Significa que sobre los discípulos no había venido el Espíritu Santo y ellos necesitaban ese poder. Y dice: me seréis testigos. Significa, esta palabra testigos significa mártires. Me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está hablando Jesús que ellos iban a estar dispuestos a dar aún su vida por el Señor, iban a estar dispuestos a sufrir por el Señor cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta, antes que los discípulos recibieran el Espíritu Santo, ellos habían abandonado a Jesús cuando Él fue traicionado. No tenían poder estable. Y después de Pentecostés fueron ungidos para hacer grandes milagros. Usted ve una tremenda diferencia entre antes de que viniera este poder maravilloso del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos. Ellos antes habían abandonado a Jesús. Usted sabe que cuando Jesús fue traicionado por Judas y fue llevado preso, los discípulos le abandonaron, todos le dejaron, y aún los que le siguieron a lo lejos, uno de ellos le negó. Pedro negó a Jesús. En Hechos capítulo 3, verso 1 al 7 dice: y Pedro y Juan subían junto al templo a la hora de la oración. Vemos a este Pedro que había negado a Jesús antes de ser lleno de este poder. Veamos lo que pasa ahora con él. Y dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa,
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento para recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Veamos nosotros la actitud ahora de Pedro aquí. Lógicamente la vemos ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando viene esa presencia maravillosa del Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos ahí. Y la multitud se juntó para ver lo que estaba sucediendo. Pedro se pone en pie y entrega un mensaje que provocó un toque especial en el corazón de todas aquellas personas. Vemos el poder que ya estaba en Pedro. Pero aquí Pedro tiene una actitud con una seguridad y una confianza tremenda en lo que había en ellos. Dice Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento para recibir algo de ellos, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. La diferencia tremenda entre hoy los siervos de Dios. Usted no va a encontrar a un pastor, a un siervo de Dios sin plata. Ahí vemos a Pedro, dice: no tengo plata, y yo creo que Pedro no estaba mintiendo. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Mire qué tremendo. O sea, aquí encontramos a Pedro con una gran autoridad, con un gran poder, pero no era su poder, era algo que él había recibido de parte de Dios. Entonces, aquellos que habían abandonado a Dios después del bautismo en el Espíritu Santo, ellos fueron ungidos con poder para hacer milagros. Y aquí vemos un milagro tremendo, que este hombre que estaba ahí por mucho tiempo pidiendo limosna, este hombre se puso en pie y anduvo y saltó y entró saltando en el templo. Dice que ellos entonces tuvieron esa seguridad tremenda, tanto como Pedro y Juan tuvieron una seguridad tremenda de lo que había en sus vidas ahora. Entonces el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es para hablar también sin temor del Evangelio. Es para hacer milagro, es para hablar sin temor del Evangelio. Hechos 4:31, y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Aquí vemos el poder de Dios en que habían estos hombres que hablaron. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que ellos estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo, hablaron con autoridad la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo viene para hablar con autoridad, para hablar sin temor la palabra de Dios, y para vivir también una vida justa y valerosa para Dios. O sea, el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida justa y una vida valerosa para Dios. Hechos capítulo 7, versos 51 al 60, dice la palabra de Dios: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? O a los que anunciaron y mataron, dice, a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire qué tremendo. O sea, el Espíritu Santo, hermano, viene
para que usted y yo podamos vivir una vida justa delante de Dios, una vida valerosa delante de Dios, una vida que nos lleve a no tener temor, a no estar con miedo, a tener esa autoridad que Dios nos da. El Señor Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo para que seamos testigos, para hacer, para vivir y para hablar por su Espíritu. O sea, el hombre, la mujer, el cristiano necesita el Espíritu Santo, necesita el poder del Espíritu Santo. Si tú no lo tienes, tienes que buscarlo, tienes que pedirlo, tienes que buscar de Dios para que ese poder venga sobre tu vida, porque si no, no vas a poder tener la autoridad, porque si no, no vas a tener el poder que necesitas para hablar, para no tener miedo, para hablar con seguridad, para no ser un cristiano temeroso, para no ser un cristiano miedoso, sino un cristiano que tenga ese poder y esa autoridad, primero para hacer milagros, segundo para hablar sin temor del Evangelio, para vivir una vida justa y valerosa para Dios. Cosas que son importantes dentro del Evangelio, que usted y yo necesitamos cada día, aferrarnos a ella y entender la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hay una pregunta que a lo mejor alguna vez usted se la ha hecho. ¿Tenían los discípulos el Espíritu Santo antes de Pentecostés? ¿Qué piensa usted? ¿Tenían los discípulos el Espíritu Santo antes de Pentecostés? Bueno, la respuesta es no. El Espíritu de Dios estuvo con ellos en la persona de Jesucristo. Sí, lógicamente Jesús estaba ahí. Y si usted recuerda, en un momento Jesús sopló a los discípulos y dice: reciban mi Espíritu. Pero el Espíritu Santo no estaba en ellos, porque Jesús tenía que ascender para que el Espíritu Santo pudiese venir. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 17, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El libro de Colosenses capítulo 2 verso 9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto está hablando que cuando Jesús estaba con los discípulos, el Espíritu Santo estaba ahí, pero no estaba en ellos, no moraba en ellos. Antes de ascender, Jesús sopló sobre sus discípulos para que pudieran recibir el Espíritu Santo. En Juan capítulo 20, verso 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero esto no fue el bautismo en el Espíritu Santo que iban a recibir en Pentecostés, ya que Jesús no había sido glorificado en su ascensión. En Juan capítulo 7, verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, el Espíritu Santo no había venido, solamente estaba en la persona de Jesucristo, estaba en Jesucristo. Entonces los discípulos podían lógicamente ser bendecidos a través de esa presencia, pero únicamente a través de Cristo. Ahora en Hebreos capítulo 1, verso 3 dice la palabra de Dios: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos habla de lo especial, de lo que se provocó cuando Jesucristo ascendió a los cielos. Ahora Él sopló sobre ellos para que sus mentes le fueran abiertas para entender las Escrituras acerca de Él. Esto lo relata claramente el libro de Lucas capítulo 24 verso 45. Entonces dice: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, a los discípulos le costaba entender la palabra de Dios como nos cuesta a nosotros. Imagínense. Lógicamente Jesús estaba con ellos, el maestro de los maestros, enseñándole, pero le costaba. Por eso dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La llenura permanente no la recibieron hasta Pentecostés. Ahí en el capítulo 2, verso 1 al 4 nos habla de ese momento especial. Lógicamente Jesús antes le dice que no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. En el capítulo 1 le dice: no se muevan de Jerusalén.
O sea, Jesús era claro con lo que los discípulos tenían que hacer. Iban a enfrentar muchas dificultades, muchos momentos difíciles, iban a enfrentar persecución, iban a enfrentar cárceles, iban a enfrentar oposición de todos lados. Necesitaban el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo, mira, en otras palabras, no hagan nada, no vayan a ningún lugar, no le predican a nadie hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y en ese momento dice, recibas este poder, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces dice, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, estaba eso especial. Jesús sabía que sus discípulos necesitaban este poder. Por eso que en el capítulo 2, verso 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo, dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos, dice, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Qué tremendo, qué maravilloso lo que pasó aquí. Dice que ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si esa llenura fuera hoy efectiva dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué digo efectiva? Porque muchas veces nosotros somos emocionalistas. Dentro del pueblo de Dios muchas veces hay más emoción que realidad. La emoción, quiero decirte, hermano, hermana, la emoción te dura poco, la emoción te dura por el momento, la emoción te dura por el instante, pero el poder de Dios, la llenura del poder de Dios, ese poder que viene de lo alto, te va a durar para toda la vida hasta que tú te vayas con el Señor. Eso te va a ayudar a enfrentar los problemas difíciles, las dificultades, las pruebas, las luchas. Te va a mantener firme. ¿Por qué? Porque es un poder sobrenatural que viene de lo alto. Ahora vemos entonces que los discípulos necesitaban este poder. Ellos habían recibido instrucción ya por mucho tiempo. Ellos habían sido enseñados, conocían todo lo que Jesús les había enseñado. Veían el poder maravilloso en Jesús, veían los milagros que Jesús hacía. Ellos entendían ya cuál era el propósito, pero vemos aquí le faltaba algo más. Le faltaba el poder del Espíritu Santo. Ahora, de acuerdo con la Biblia, se recibe el bautismo en el Espíritu Santo inmediatamente cuando una persona acepta a Jesús como Señor en el arrepentimiento y en fe en Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Se recibe el bautismo en el Espíritu Santo inmediatamente cuando una persona acepta a Cristo en su corazón? ¿Qué piensa? Algunos creen que sí. Bueno, hay personas que dicen, no, yo soy lleno del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios no nos habla de eso. Dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es otra cosa. Vemos nosotros que en Samaria Felipe predicó el evangelio del reino de Dios, y los que se arrepintieron, dice, fueron bautizados. Sin embargo, el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos. Se recuerda cuando Felipe llegó a Samaria y empezó a predicar el evangelio, y dice que toda aquella ciudad se convirtió al Señor. La gente, todos se convirtieron. Aún el mago se convirtió, aquel que tenía engañada a toda la gente de la ciudad, también se convirtió. Pero ellos no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos no habían sido llenos en el Espíritu Santo. Por eso que nos habla de aquello. Dice en el libro de Hechos capítulo 8 versos 15 y 16, dice, los cuales habiendo venido, ¿quién vino? Vino Pedro, vino Juan. Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ellos se arrepintieron. Ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos no habían sido llenos con el poder del Espíritu Santo. En Éfeso, Pablo predicó el evangelio de Jesús. La gente creyó y fueron bautizados en agua, pero no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo hasta que les impuso las manos, así como hicieron Pedro y Juan en Samaria. También Pablo lo hizo de la misma manera. La gente se convirtió, la gente se arrepintió, la gente fue bautizada en agua, pero no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 19, verso 1 al 6 dice, y aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo fue
Después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo estaba enfocado en la importancia del Espíritu Santo. Pablo estaba ahí haciéndole entender a la gente que era importante el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, mire la respuesta de ellos. Ellos habían creído, ellos ya eran creyentes. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren la condición que ellos estaban. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis? Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Pablo le dice, bueno, ¿y entonces en qué fueron bautizados ustedes? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire qué tremendo, maravilloso. Cómo estos hombres de Dios, Pedro, Juan, Pablo, ellos veían la importancia que la iglesia tuviese este poder maravilloso, que la iglesia fuese llena del Espíritu Santo. Y hoy más que nunca necesitamos nosotros que la iglesia sea llena del poder de Dios, que la iglesia sea una iglesia usada por el poder de Dios, que dejemos y saquemos fuera todo lo que es emocionalismo. La iglesia hoy no necesita emociones, la iglesia no necesita vivir de emociones, necesita vivir en el poder del Espíritu Santo. Vemos también el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y los de su casa cuando se arrepintieron. Pero esta fue la primera vez que esto aconteció, porque fue la primera vez que los gentiles recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Si usted recuerda cuando Cornelio envió a buscar a Pedro, que por revelación Dios le había dicho, está en tal casa, ve a buscarlo. Entonces cuando Pedro va en Hechos capítulo 10, verso 43 al 45, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí estaba Pedro hablándole de Jesús, dándole a entender quién era Jesús. Y dice, mientras aún hablaba Pedro, dice estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces vemos, hermano, que aquí es la primera vez que ocurre que una persona, cuando se convierte, cuando se arrepienten, viene sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos de este poder maravilloso. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios nos hace entender la importancia del Espíritu Santo. Ahora, por la evidencia de las Escrituras y también por la experiencia, generalmente una persona no recibe el bautismo en el Espíritu Santo inmediatamente cuando se arrepiente. A veces hay un proceso en la vida del hombre, de la mujer. A veces Dios demora en que eso llegue, o porque no hay una búsqueda personal, o porque no hay un corazón arrepentido genuinamente, o porque en realidad la persona no le da la importancia a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿tenemos que esperar para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Tendríamos que esperar un tiempo adecuado? ¿Tendríamos que esperar un año, un mes? ¿Tendríamos que esperar? La respuesta es no. No tenemos que esperar. No tenemos que esperar. ¿Y por qué entonces el bautismo en el Espíritu Santo no llega sobre toda la gente? Porque mucha gente está dentro de la iglesia y nunca han sido llenos del poder del Espíritu Santo. Seguimos siendo cristianos mediocres cristianos que hoy día estamos fieles a Dios y mañana no queremos nada. Cristianos que hoy queremos hacerlo todo y mañana ya no queremos nada con el Señor.
La razón por la cual los discípulos tuvieron que esperar, hermano, fue porque el bautismo en el Espíritu Santo fue porque nunca había sido derramado. O sea, los discípulos tuvieron que esperar hasta que Jesucristo ascendiera a los cielos, y ellos estuvieron ahí un tiempo esperando, unánimes, juntos, esperando aquella promesa. Hasta que llegó el día de Pentecostés y vino esa promesa maravillosa y fueron todos llenos en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versos 4 y 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús le está diciendo: ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. O sea, ustedes van a ser llenos, van a ser cubiertos por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo los va a llenar a ustedes. Entonces, desde Pentecostés el Espíritu ha sido derramado y no tenemos que esperar. Ahora podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo por fe y por la imposición de manos. El problema es en la iglesia que el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, no ve la importancia de esta necesidad que nosotros tenemos como hijos del Señor, ser llenos del poder de Dios, recibir este poder que para todos nosotros es, como Pedro dijo. Dice: porque para vosotros es la promesa, para los que están lejos, para los que están cerca, para cuanto nuestro Señor llamare. O sea, para todos está la promesa. Para ti, hermano, está la promesa. Si tú no eres lleno del Espíritu Santo, necesitas buscarlo, necesitas pedirlo. La palabra de Dios dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren? Hermano, necesitas pedir, necesitas buscar, necesitas cada día buscar ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo, para que el poder de Dios te pueda usar con autoridad y puedas ser un cristiano que en realidad no tengas temor, que no tengas miedo y que puedas hablar la palabra de Dios con autoridad. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb. Seguimos compartiendo con usted la palabra de Dios. El punto número 5 es: ¿cómo recibimos el bautismo en el Espíritu Santo? A veces hay mucha inquietud dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor. ¿Cómo recibimos el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo ser lleno del poder del Espíritu Santo? Primero tenemos que mantener nuestras mentes y nuestros corazones en Jesús. Él es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, verso 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Juan ya había tenido esa visión de lo que Dios le había dicho con respecto a Jesús. Dice: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza. O sea, primero tenemos que nosotros mantener nuestras mentes y nuestros corazones en Jesús. Segundo, tenemos que saber que podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo simplemente por pedirlo con fe. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Tercero, mientras estamos adorando a Dios, su unción vendrá sobre nosotros y recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, nosotros podemos ser llenos del poder de Dios mientras usted adora, mientras usted alaba a Dios. Cuarto, el bautismo de agua.
Cuando salimos del agua como un nuevo hombre o una nueva mujer, la naturaleza pecaminosa que resiste a Dios es removida de nosotros y podemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Es un proceso, es algo que va en proceso, va en un avance. Número 5, podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo cuando adoramos al Señor sin la imposición de manos. Mientras estamos usted y yo adorando a Dios con nuestro entendimiento, la unción de Dios caerá sobre nosotros y podemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe en el hablar en lenguas. Hechos 2, 1 al 4. Es lo que pasó cuando ellos estaban ahí en Pentecostés, estaban todos juntos unánimes y de repente vino, dice, desde el cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hechos 10, 44 dice, mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. También podemos ser bautizados cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Dios nos da la habilidad para hablar y orar en lengua. Una lengua que nunca hemos estudiado, la cual se llama el hablar en lenguas. En el libro de Marcos capítulo 16, verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Está a través de lo que Jesús ya había dicho, las señales que seguirían a los que creen en su nombre. No solo echar fuera demonios, dice hablar también nuevas lenguas. Entonces, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Cuando el Espíritu da la expresión para hablar. Hechos 2, 4 al 12. Y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Hechos 10, 44 al 46 dice, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían hablar en lenguas. ¿Se da cuenta por qué ellos supieron que fueron llenos del Espíritu Santo? Porque los oían hablar en lengua y magnificaban a Dios. En el 19:6 dice, y habiéndole impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, la evidencia bíblica de la llenura del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. O sea, usted no puede decir yo soy bautizado en el Espíritu Santo si no habla en lenguas. La evidencia bíblicamente es hablar en lengua. Entonces vemos que Dios ha dejado esto tan maravilloso, el poder del Espíritu Santo. Ese poder maravilloso está vigente aún para todos nosotros. Entonces el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es, ¿para qué? Primero, para que no sigamos siendo cobardes, para que como los discípulos no abandonemos a Jesús, pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para hacer milagros. Nos ha dado el Espíritu Santo para hablar sin temor del Evangelio. Nos ha dado el Espíritu Santo para vivir una vida justa y valerosa. Entonces es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entendamos la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Entender que lo necesitamos, entender que está vigente para nosotros. Es importante saber que no se recibe el Espíritu Santo cuando usted acepta al Señor, no se recibe la llenura del Espíritu Santo. Sí somos sellados con el Espíritu Santo, pero esa llenura viene solamente cuando el poder de Dios se derrama sobre su vida. Vimos los ejemplos que pasaron en Samaria cuando Felipe había predicado el Evangelio, pero tuvo que venir Pedro y Juan y poner la mano sobre aquellos que habían creído y fueron llenos del Espíritu Santo. Vimos el ejemplo de Éfeso cuando Pablo predicó el Evangelio. La gente creyó y fueron bautizados en agua. Entonces vino ahí y les impusieron las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos lo que pasó con Cornelio, que ellos, cuando Pedro estaba hablando o llevando el mensaje, ellos fueron llenos del Espíritu Santo.
Ahora tenemos que esperar para recibir el Espíritu Santo. Decíamos que no. Está vigente para todos nosotros. Como recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, tenemos que mantener nuestras mentes y nuestros corazones en Jesús. Tenemos que saber que podemos recibir el Espíritu Santo simplemente por pedirlo con fe. Mientras adoramos podemos recibir el Espíritu Santo. El bautismo en agua también puede provocar que al salir del agua Dios te llene con el Espíritu Santo. Podemos recibir en el Espíritu Santo cuando adoramos al Señor sin la imposición de manos. Podemos recibir este bautismo, y lo que provoca en nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo nos da la habilidad para hablar y orar en lengua, esa lengua que nunca hemos estudiado ni hemos conocido. Dios nos da esa capacidad. Entonces, eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo, y la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Entonces es importante, hermano, entender, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, necesitamos de esa unción maravillosa, y necesitamos cada día buscarlo con fe. Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM hemos presentado La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, aquí en su espacio La Roca Sólida.